Bienvenidos a Curioséame 51. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y prepárate para sumergirte en la historia y las teorías sobre la mítica Atlántida, una civilización avanzada que supuestamente se hundió en el mar. Comencemos la exploración. La ciudad perdida de la Atlántida es uno de los misterios más grandes y antiguos del mundo. Fue mencionada por primera vez hace más de 2300 años por el filósofo griego Platón, según el cual este reino insular utópico existió unos 9000 años antes de su tiempo y desapareció misteriosamente de un día para otro sin dejar rastro. Platón describió la Atlántida como una isla situada más allá de las columnas de Hércules, que son lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según él, la Atlántida era más grande que Libia y Asia Menor juntas. Esta civilización era tan poderosa que llegó a dominar gran parte de Europa y el norte de África. Sin embargo, finalmente fue derrotada por los ejércitos atenienses. Después de esta derrota, un cataclismo descomunal hizo que la Atlántida desapareciera en un solo día y una noche terrible. Aunque la historia de la Atlántida ha fascinado a muchas personas a lo largo de los siglos, muchos expertos creen que se trata más de una creación literaria de Platón que de un relato histórico basado en hechos reales. La historia puede ser vista como una lección sobre los peligros de la arrogancia y el poder desmedido, o como una visión idealizada de una sociedad perfecta según los principios filosóficos de Platón. Platón describe la Atlántida sus diálogos, Timeo y Critias, escritos en el siglo IV a.C. Según un artículo de Eric Blackmore, Platón llamó a esta isla Atlas. En sus textos, Platón presenta a la Atlántida como una civilización ficticia que servía de contraparte a la ciudad de Atenas, en Grecia. Platón describe la Atlántida como un estado avanzado que colapsó después de que sus gobernantes arrogantes intentaran invadir Grecia. La leyenda dice que la Atlántida era una isla rica cuyos poderosos príncipes conquistaron muchas tierras mediterráneas hasta que fueron derrotados. Como castigo por su ambición desmedida, los dioses desencadenaron desastres naturales que hundieron la Atlántida en el mar, destruyendo su poder. Según Platón, los fundadores de la Atlántida eran mitad dioses y mitad humanos. Crearon una civilización utópica y se convirtieron en una gran potencia naval. La Atlántida estaba formada por islas concéntricas separadas por fosos y conectadas por un canal que llegaba al centro. Estas islas eran ricas en oro, plata y otros metales preciosos y tenían una fauna exótica y abundante. En la isla central había una gran capital. La Enciclopedia de Historia Mundial añade que la Atlántida tenía árboles, mucha comida y estaba habitada por muchas criaturas, incluyendo elefantes. Los atlantes vivían bien, construyeron ciudades con puertos, bellos templos, puentes y canales con muros y puertas que conectaban los anillos de mar alrededor de la isla. Muchos siglos después de la muerte de Platón, quien fue el creador de la leyenda de la Atlántida, la historia volvió a aparecer en los escritos de filósofos cristianos y judíos. Sin embargo, esta leyenda se hizo mucho más conocida gracias a las obras especulativas del escritor y político británico Sir Francis Bacon. Uno de sus libros más famosos es Nueva Atlántida, la Gran Instauración, que fue publicado después de su muerte en 1626 y tuvo un gran éxito. La Atlántida era un continente en el medio del océano Atlántico, que según la leyenda se hundió repentinamente. La idea de que la Atlántida era un lugar histórico real no surgió hasta finales del siglo XIX. En 1882, el escritor Ignatius Donnelly publicó un libro titulado Atlántida, el mundo antediluviano, en el que argumentaba que actividades como la metalurgia, el lenguaje y la agricultura se originaron gracias a una civilización avanzada anterior, la Atlántida. Donnelly describió un continente sumergido exactamente donde Platón lo había mencionado, en el océano Atlántico, justo más allá de las columnas de Hércules, que son las dos rocas que marcan la entrada al Estrecho de Gibraltar. Aunque hoy en día muchas personas rechazan estas afirmaciones, algunos todavía creen en la teoría de Donnelly. Esto se debe en gran parte a su insistencia en que la Atlántida estaba ubicada en el medio del Atlántico, tal como lo describió Platón. A pesar de la falta de pruebas científicas, la fascinación por la Atlántida y su posible existencia sigue viva en la imaginación de muchos. No olvides dar un me gusta y suscríbete al canal. Continuemos. Charles Berlitz, nieto del fundador de las conocidas escuelas de idiomas y autor de numerosos libros sobre fenómenos paranormales, afirmó en la década de 1970 que la Atlántida era un continente real situado frente a las Bahamas. Según Berlitz, este mítico continente fue víctima del famoso Triángulo de las Bermudas, una región del Atlántico que está rodeada de misterio y donde supuestamente desaparecen varios barcos, aviones, sin dejar rastro.
El misterio del Triángulo de las Bermudas se acrecentó con las afirmaciones de Berlitz. Él sostenía que los muros y calles artificiales que se encuentran frente a la costa de Bimini, en las Bahamas, eran vestigios del continente perdido de la Atlántida. Esta teoría capturó la imaginación de muchas personas y añadió un nuevo capítulo a la leyenda de la Atlántida, vinculándola con otro enigma fascinante. Sin embargo, cuando los científicos evaluaron estas estructuras en Bimini, descubrieron que en realidad se trataba de formaciones rocosas naturales. A pesar de esto, la idea de que la Atlántida podría haber sido tragada por el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una teoría popular entre los entusiastas de los misterios y lo paranormal. La combinación de dos enigmas tan intrigantes ha mantenido viva la fascinación por ambos temas, a pesar de la falta de evidencia científica que respalde estas afirmaciones. Aunque la ciencia ha desmentido muchas de estas teorías, la conexión entre la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas continúa siendo una historia emocionante y llena de imaginación para aquellos que disfrutan explorando los grandes misterios del mundo. La idea de que la Atlántida es en realidad la antigua Atlántida proviene de Charles Hapgood, quien publicó un libro en 1958 titulado Hard Shining Crust. Este libro recibió incluso el apoyo de Albert Einstein, quien escribió el prólogo. Hapgood afirmó que la Atlántida no era un continente mítico sumergido en el océano, sino una versión mucho más cálida de lo que hoy conocemos como Antártida. Según Hapgood, hace unos 12.000 años, la corteza terrestre se desplazó de manera significativa. Este movimiento habría trasladado el continente de la Atlántida hacia el norte, llevándolo a la posición actual de la Antártida. Debido a este repentino desplazamiento, los habitantes de la Atlántida, conocidos como los atlantes, habrían quedado atrapados en un entorno cada vez más frío, eventualmente pereciendo bajo las capas de hielo que comenzaron a cubrir su tierra. Es importante señalar que la teoría de Hapgood surgió antes de que se entendiera bien cómo funciona la tectónica de placas, el proceso geológico que explica el movimiento de los continentes sobre la superficie de la Tierra. En la actualidad, sabemos que los continentes se mueven muy lentamente a lo largo de millones de años debido a este fenómeno. La teoría de Hapgood, aunque fascinante, no se sostiene con el conocimiento científico moderno sobre la tectónica de placas y el movimiento continental. A pesar de esto, la idea de que la Antártida podría ser la Atlántida sigue siendo una teoría interesante para muchos entusiastas de los misterios históricos. La combinación de la historia mítica de la Atlántida y el inhóspito y misterioso continente antártico crea una narrativa intrigante que continúa capturando la imaginación de personas en todo el mundo. Muchos historiadores y estudiosos creen que la historia de la Atlántida, tal como la contó el filósofo griego Platón en sus diálogos, es probablemente una ficción. Otros expertos ven en el relato de Platón una especie de moraleja. En este sentido, la historia de la Atlántida serviría para advertir sobre los peligros de la arrogancia humana. Hoy en día existen muchas teorías sobre dónde podría haber estado la legendaria isla de la Atlántida. Algunas personas creen que se encontraba en medio del océano Atlántico, mientras hay otras que piensan que estaba en el mar Mediterráneo cerca de la costa de España o incluso bajo lo que hoy es la Antártida. Elige un punto en el mapa y alguien ya habrá dicho que la Atlántida estuvo allí, explica Charles Orser, conservador de la historia del Museo Estatal de New York, en Albany, Estados Unidos. La historia de la Atlántida no se difundió solo por el mito creado por Platón. Hay eventos históricos que podrían haber contribuido a la creación de esta leyenda. Por ejemplo, una erupción volcánica en la isla de Thera, actual Santorini, alrededor del año 1500 a.C. Fue una de las más grandes de la historia. Esta erupción fue acompañada por una serie de terremotos y tsunamis que afectaron gravemente a la civilización de Creta. Algunos expertos creen que estos desastres naturales pudieron haber inspirado la historia de la Atlántida y que los egipcios pudieron haber propagado este mito. En resumen, aunque no hay pruebas definitivas sobre la existencia y ubicación de la Atlántida, la combinación de mitos antiguos y eventos históricos ha llevado a muchas teorías y especulaciones sobre dónde podría haber estado esta misteriosa isla. Pero después de todo, ¿existe o no la Atlántida? Esta pregunta ha intrigado a muchas personas a lo largo de los años, aunque hay escritores, cineastas, filósofos e incluso algunos arqueólogos que creen en la existencia de la antigua isla de la Atlántida. La mayoría de los estudiosos coinciden en que se trata de una leyenda. Según ellos, Platón probablemente creó la historia de la Atlántida como una representación filosófica de una sociedad ideal o utópica.
Según algunos historiadores, Platón utiliza todos los medios literarios necesarios para expresar mejor sus ideas filosóficas. Esto significa que Platón no estaba tratando de contar una historia real, sino que estaba usando la leyenda de la Atlántida para ilustrar sus ideas sobre cómo debería ser una sociedad perfecta. Platón no era un historiador, sino un filósofo, y a menudo utilizaba metáforas y alegorías para expresar sus sentimientos. En sus diálogos, uno de sus personajes, Critias, dice: «Es inevitable, supongo, que todo lo que hemos dicho sea una especie de representación e intento de semejanza». Con esto, Platón estaba indicando que las historias que contaba no debían tomarse literalmente, sino como una forma de transmitir sus ideas filosóficas. Aunque la idea de la Atlántida ha capturado la imaginación de muchas personas y ha inspirado numerosas teorías y obras de ficción, la mayoría de los expertos creen que es solo una creación literaria de Platón. La Atlántida nos invita a reflexionar cómo podría ser la sociedad ideal y nos recuerda el poder de las historias para transmitir ideas profundas y complejas. Eso es todo por ahora, amigos. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un recurso literario que usó Platón o en verdad existió? Recuerda darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones con la campanita. Compártenos desde qué rincón del planeta nos estás siguiendo. Nos encontramos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!